Ser Podcast. Si amanece, nos vamos con Roberto Sánchez. Las 4 y 5, 3 y 5 en Canarias. Saludos, señoras, señores. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estáis? Muy buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas. Felices madrugadas de radio. Parda, ¿qué tal? ¿Cómo estás por ahí en Barcelona? Buenas noches o buenos días, yo qué sé. Buenas nichas. Buenas nichas. ¿Cómo va la cosa por ahí? Pues bien. ¿Tú qué tal, Robert? Pues bien. Aquí esperando a ver cómo se da la noche. Hoy tenemos, ya sabes, es jueves, así que despertamos a Félix Martín, fiscal, que nos quedamos, que no tuvimos tiempo, porque estuvo tan emocionante la historia de detectives de la semana pasada, en la que le involucramos a él. No recuerdo exactamente cuál era, pero lo que sí que tengo claro es que nos quedó tan poquito tiempo para un tema tan interesante, que además se sumó la pregunta de algún oyente sobre el sentido del jurado popular, sobre si en realidad en los casos, en qué casos. ¿Recuerdas que estaba interviniendo un oyente y ya que me parece que era Miguel de Zaragoza? Miguel, es que esto se ha convertido en Félix Responde. Sí, bueno, pero es que está muy bien. Oye, ese no sería un formato a descartar de cara a la próxima temporada. Cuidado, ojo. De cara al próximo curso podríamos abrir también ahí una línea directa, o al menos a través de mensajes de WhatsApp, o si quisieran los oyentes cruzarse aquí con Félix Martín, porque hay muchas dudas. Una de las que, por cierto, la semana pasada queríamos que nos respondiera y que vamos a recuperar hoy también para acabar el curso es ¿qué infraestructura hace falta? ¿Qué equipo necesita un fiscal para investigar, para llegar a la sala, al juicio, con toda la información, con todas las pistas, con toda la documentación necesaria para poner sobre la mesa la documentación precisa para acusar a una persona o a varias, las que estén implicadas en un delito, ¿no? Y yo creo que además nos ponía el ejemplo Félix Martín de cómo se prepara un juicio sobre un asesinato, concretamente, ya que veníamos de hablar de la ficha de aquellos asesinos que podemos decir que han marcado la historia de la criminología internacional y la nacional. O sea que nos quedan muchísimas preguntas que vamos a lanzarle hoy también a Félix Martín. Pero antes tenemos un juego, antes tenemos una historia del juego de los detectives, que le decía yo hace unos minutos a Mara Torres que los muy cafeteros del programa, entre los que te quiero incluir, Parda, debéis saber cómo se titula ya, aunque no la hayamos expuesto. ¿Sabes a lo que me refiero? Pues no tengo ni idea, sí, perdón. Sí. Mira, hace 2 noches, cuando acabamos la historia, claro, dijimos, hay 2, vale, tenéis que escoger. Es verdad. Tenéis Era que escoger. la de las botellas de cristal de los barcos. Correcto. ¿Ves cómo te voy a poner mi nota? memoria va y viene, Ya, hombre, pero nada más que te he dado una pista ahí, has tirado del hilo muy bien. Bueno, pues la historia, de la que solo sabíamos el título, Barcos en botellas de cristal, ahora ya sabemos que es la de Fabio, un tipo muy miedoso que desde que vive solo duerme en una especie de... Digamos que es una habitación del pánico que se ha instalado en el sótano de casa. Tú si es que tienes miedo por las noches, Parda, te tapas con la sábana y crees que eso ya es suficiente, ya te aíslas del mundo. Sí, bueno, a veces me fumo una chustilla y se me quita el miedo. También te aíslas. Bueno, es una forma también de desconectar. Bueno, Fabio, no sé si había intentado lo de la chustilla que dices tú, no sé si no tenía suficiente con taparse hasta arriba y meterse debajo de la manta, debajo del edredón. Sí, porque ahí los monstruos y los asesinos nunca atacan, ¿no? Si te tapas con la manta ya no... Bueno, es el principio elemental de ojos que no ven, como no eres tú que no ve en la sombra del monstruo, pues también te quedas... Y a saber, oye, ¿qué tipo de visión tienen los monstruos? Igual no ven debajo de las sábanas, ¿no? Sí. Bueno, Fabio era mucho más miedoso que todo eso. Duerme en una especie de habitación del pánico que se ha instalado en el sótano. Y esa noche, la noche de los hechos, él, a pesar de estar en esa especie de, no está totalmente aislada, no es una cámara de estas que está sellada al vacío, oye mucho ruido en la parte de arriba. Pero claro, como está miedoso,
imagínate, que se va a atrever a salir de su cuarto, ni mucho menos. Bueno, a la mañana siguiente, ya todo en silencio, y después de no haber pegado ojo en toda la noche, comprueba que no quedaba ni rastro de su colección de barcos en botellas de cristal. Y que nadie va a poder pagar por ello. Y hasta aquí puedo leer. Esa es la historia. A partir de este momento os leemos en las redes sociales, en YouTube, en Facebook, a través de Twitter. Si llamáis, el teléfono es el 900-100-800, podéis preguntar lo que queráis, mientras yo me pueda limitar a responder sí, no o carece de importancia, que no quiere decir que me limite, pero mientras yo me pueda limitar, la pregunta tiene que ser de ese formato. ¿Se te ocurre ya a ti alguna, Parda? Pues una rápida, venga. Va. Está en una casa. Está en una casa, ¿te refieres? Una casa, no un piso, sino una casa. Sí, bueno, una casa. Ah, una casa, vale, que no está en otro tipo de edificio. Bueno, un piso, da igual. Vale, sí, no, una casa, vale, sí. Está en una casa. Vale. Está en una casa. Vale, con esa ya tiramos. Dejamos que el personal piense. Sí, con esto yo creo que ya está resuelto. Ya está resuelto. Mira, vamos a hacer una cosa. Que está Cristóbal de Navarra, que se ha dado prisa. ¿Para qué le vamos a hacer esperar? Por si ahora cree que es el momento y con tu pregunta le sirve, o si él había pensado en alguna alternativa a la casa. Cristóbal, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas. Buenas. Nada, que bueno, estaba pensando que si la casa, que si la habitación estaría sellada, por si hubiese alguna inundación y se llevasen las botellas flotando. Vale. ¿Preguntas a ver si las botellas se han ido flotando en una inundación? Sí, podría ser un desastre tipo natural, ¿no? En vez de una persona que... Pero tienes que hacer una pregunta concreta para que yo te pueda responder sí, no o carece de importancia. Porque si no, estás elaborando una teoría y a lo mejor hay cosas que sí que sirven, otras que no. Por eso te digo, y puedes hacer 3 preguntas en principio, pero que vamos, que tampoco somos muy... No, pero que tampoco somos muy estrictos. Ni tienes que llegar a las 3 preguntas, ni tampoco hay que dejarlo en las 3 preguntas, porque a lo mejor llegando a la tercera dices que ahora tengo una que es necesario hacer. Así que la primera sería si... las botellas de cristal con sus barcos salieron flotando. Si salieron flotando. Sí. La respuesta es que no. No. ¿Es algún tipo de animal el que se lo haya podido llevar? Están saliendo mucho las teorías con animales de por medio, ¿verdad, Parda? Últimamente sí. No se descarta. Está muy bien porque no ha sido el agua, no ha sido ningún animal tampoco, Cristóbal. Además hay mucho animal coleccionista de botellas con barcos, ¿eh? Sí. Jolín, pues... El chupacabras se siente atraído por los barcos que están metidos en botellas de cristal. Bueno, a ver, no se las ha llevado el agua, no ha sido un animal. ¿Se te ocurre alguna alternativa? Quizá haya sido... no sé, alguien que conviva con él en casa. No ha sido nadie que conviva con Fabio. Vaya. Pues no sé, pues un ladrón será entonces, pero no sé. Si me preguntas, mira, como habíamos dicho 3, pero que es posible que una te lleve a la otra, si la cuarta, y la vamos a dar así como pregunta, si ha sido un ladrón, también te digo que no. Tampoco. Tampoco. Bueno, pues nada. Bueno, Cristóbal, ¿qué haces despierto tú a esta hora? Además de que tengamos la suerte de que nos estás escuchando y jugando a esto de los detectives. Pues nada, trabajar, sí. Se puede decir que trabajar. Pero estas cosas hay que tener mucho cuidado, Cristóbal. A no ser que tú seas tu jefe. Ha dicho así, se puede decir que trabajar, se puede decir tampoco que lo ha dicho muy convencido. Pero, a ver, Cristóbal, a no ser que seas tu jefe, estas cosas, porque puede estar escuchando, es que... el insomnio es muy malo. El jefe puede estar ahí, ojo a visor, ¿sabes? Al otro lado. Y si no, se lo pueden contar, le pueden decir, oye, escucha el podcast. Tampoco Que entró un Cristóbal de Navarra ayer que dice que, bueno, se puede decir que trabajar, pero no lo vi muy convencido. Y eso... después... Cristóbal, ¿cómo te apellidas? No, calla, tampoco. ¿Y en qué trabajas? No, pero que vamos, que pues tú... haciendo barcos. Haciendo barcos para meter botellas de cristal. ¿Te imaginas? Bueno, Cristóbal, que ha sido un placer, que muchísimas gracias, ¿de acuerdo? Nada, lo intentaré más veces. Claro, muy amable, un abrazo. A ti. Hasta luego. Antonio en Facebook ha preguntado si la colección de barcos es ficticia, si ha sido un sueño.
Que no te ha hecho gracia, Parda. Es que esto ya es un poco... Bueno, es un poco sí que es cierto, surrealista. Ya, sí que es cierto que dijimos que una de las normas del programa, para poner un campo, para poner unos límites, porque si no, la imaginación es... Es que esto es David Lynch, total. Claro. Dijimos que no entramos en territorio de ciencia ficción, no hay casos que se puedan explicar en parámetros de lo que podríamos considerar como lo paranormal, porque si no, eso es imposible llegar a los límites, ¿no? Porque la imaginación, como decíamos, esto es infinita. Igual que dijo, bueno, presidente Zapatero, ¿qué tal? Muy buenos días. Que tenía yo ganas buenos de... Días. Buenos días. Estamos aquí pues en un espacio... Bien. Tenía yo ganas hoy, una noche de estas, de hablar con usted después de lo que ha dado de sí su charla, discurso, coloquio de hace un par de noches. Y digo, qué mejor momento que hablar aquí. Podemos, el día que usted quiera, montamos esto como si fuera un loco de la colina. El infinito y hablamos es infinito. Y hablamos del infinito y más allá. Y del milenarismo. Ya, sí. Bueno, Buzz Lightyear, que el infinito y más allá, otro día hablamos del infinito y más allá, pero sí, que es infinita la posibilidad que tiene la ciencia ficción y lo paranormal, y por eso, no, y el mundo onírico tampoco, no ha sido un sueño. Esto que le ha hecho gracia a la Parda no era un sueño. Lo de Fabio... ¿Qué hacemos? ¿Seguimos en el teléfono, Parda? Yo tengo una rápida. Sí, tira. Para ir descartando cosas. Hemos dicho que no es un ladrón, pero ¿el responsable de la desaparición de las botellas es una persona o la responsable? Es una persona... responsable, si por responsable se entiende que la persona ha entrado allí y se las ha llevado... Se entiende lo que quieras entender. Ya, bueno, pues una persona, no ha sido un rayo. Una persona, sí, detrás de la responsabilidad de lo que ha ocurrido con las botellas de cristal, con barco incluido, detrás de eso está la mano humana, sí. Que aquí en este universo infinito somos capaces, presidente Zapatero, de amarnos, de leer un libro y también de lo que le ha ocurrido a Fabio con sus barcos en las botellas de cristal. Bien. También existe la maldad, sí, bien, o mal, pero existe. Manuel de Valencia, 900-100-800. Hola, Manuel. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien, aquí escuchando. ¿Estás despierto? ¿Tú también haces... ¿Tú medio trabajando o sin medio? ¿Tú... Yo acabo de trabajar esta noche y me iba a tomar una horchata con unos amigos y volví ahora para casa. Hombre, es que es la noche... Es yo creo el plan ideal para una noche de verano en Valencia, horchata, ¿con fartons o sin fartons? Con fartons. Con no fartons. Vale. Che, Vicentet. Claro. Nosotros teníamos aquí un... Bueno, no sé si se acordará alguno de los oyentes clásicos que teníamos aquí al Vicentet de toda la vida, ¿verdad? Que le quitaba importancia a todas las cosas. Vicentet, ¿qué tal? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buen día. Una horchata, unos fartons ahora en esta noche. Unos fartons. Es que Vicentet fue famoso porque en una crónica sobre la limitación de la pólvora que iban a ponerle en los petardos, una crónica de Antena 3, él dijo que tampoco eran tan peligrosos. Yo tengo familiares que por petardos les faltan 2 dedos y no pasa nada. Bueno, no sé si eran 2 o 3. Eran 2 o 3 lo que dijo el tal Vicentet, de verdad, que salió en una crónica de televisión, era como 12 años así, diciendo, pues no sé por qué le tienen que quitar... capacidad de explosiva a los petardos, porque no pasa nada. Esto es consustancial a nuestra cultura. Bueno, Manuel, a ver, ¿qué hacemos con el caso este de Fabio, los barcos en las botellas de cristal? ¿Qué has pensado tú? A ver, yo tenía una pregunta. ¿Los barcos continúan en la casa? Sí. Pues la teoría que yo tengo es que ha habido un seísmo, un movimiento sísmico o algo. Eso ha provocado que se rompan los vidrios de la botella, con lo cual los barcos, la colección de botellas se pierde, pero físicamente los barcos siguen ahí. Claro, él al estar bajo tierra en el sótano, en esa... No nota que ha sido... Porque claro, Fabio, mientras pasa la noche a buen recaudo ahí en su búnker, ¿no ha notado entonces que ha habido un movimiento sísmico ahí abajo? Sí, lo puede haber notado, sí, pero no sabe. No cree que se han perdido la colección de barcos, que se han roto las botellas, ya. Y entonces la colección como tal ya no existe. ¿Qué te parece, Parda? Está muy bien tirado. Mira, aquí están tirando también como Godfather teorías por ahí en esa línea. Dice un vendaval o un tornado destrozó la parte de arriba de la casa y rompió todas las botellas.
Alejandro también habla de un tornado, que como él está en el sótano de la casa, se ha llevado todo por encima, pero incluida la colección de barcos. Que también te digo que si le tenía tanto aprecio se las podía haber bajado al sótano a la colección de barcos. Pero bueno. Hombre, pero a lo mejor si hubiera sido un tornado, igual no pensaba, no entraba en sus planes que ni un movimiento sísmico ni un tornado pudiera haber acabado de esa forma tan brusca, ¿no? Tan violenta con... No es eso, ni tornado, ni movimiento sísmico, ni vendaval, no es eso. Vaya, pues yo venía ya convencido de que estaba en lo cierto, ¿eh? Bueno, oye, pero de momento, ¿qué te ha respondido la Parda? La Parda no sabe la solución, pero a ella también la teoría le ha gustado. O sea que... Sí, de hecho no la veo mala. Me gustaría hacer una pregunta para abrir un poco más. Sí, abre. Lo responsable de que haya desaparecido es una catástrofe. Una natural. Catástrofe natural. No ha sido como consecuencia de una catástrofe natural, que ahí, como decía muy bien la Parda, englobaría, pues, lo dicho, y a lo mejor, pues yo qué sé, habían preguntado primero si había sido una inundación, después hemos ido a un seísmo, vendaval, tornado, y... Claro, ahí hay maremoto, ahí puede haber mil cosas. Claro. No, catástrofe natural no. Manuel, ¿alguna alternativa a esa teoría que tenías? Pregunta... No, tenía la inspiración de la horchata, creía que me iba a llevar a buen camino, pero bueno, oye, tampoco... No ha sido suficiente. Bueno, yo creo que tampoco te ha llevado tan desencaminado, no te creas. Manuel, muchas gracias. Bueno, que vaya bien. Gracias a vosotros. Un abrazo. Hasta luego, hasta ahora. Félix Martín, el fiscal, cada día se despierta antes. Me han dicho que ya está. Lo saludamos. Esto ya es vicio, ¿eh? Sí, es vicio, ¿no? Y como tiene los nervios, la inquietud, la ilusión también del último día de clase, pues yo creo que es que igual ha pasado una noche como la noche de Reyes, igual ni ha dormido ni nada, ya verás. Félix Martín, fiscal, amigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola chicos, ¿cómo estáis? ¿Qué hay? El último pues día de clase. He dormido regular, tengo claro. Se duerme regular el primer y el último día de clase, ¿no? En el principio y en el final. Que hoy acabará el curso. De momento, Félix, que ya he adelantado lo que teníamos pendiente de la semana pasada, tal, pero que tenemos aquí el caso de los barcos en botellas de cristal. Te pongo al corriente de qué es lo que sabemos. Mira, Fabio es muy miedoso y desde que vive solo duerme en una especie de habitación del pánico que se ha instalado en el sótano de su casa. La noche en la que ocurrió todo, oyó mucho ruido, pero no se atrevió a salir de su cuarto. Y a la mañana siguiente comprobó que no quedaba ni rastro de su colección de barcos en botellas de cristal y que nadie va a poder pagar por ello. Han preguntado, básicamente, si ha sido una riada, si ha sido, bueno, todo lo que entraría en el conjunto, porque ha sido la pregunta general que ha lanzado la Parda hace un momento, de desastres, catástrofes naturales, seísmo, vendaval, tornado. A todo eso hemos dicho que no. Habían preguntado si ha entrado un ladrón en casa. Y también hemos dicho que no, ¿verdad, Parda? No. Sí, no hay ladrón que valga ni... No hay ladrón que valga. Por cierto, Parda, me parece que has sido tú la que habías preguntado si la mano del hombre estaba detrás de eso. Por lo que yo creo que ya con eso descartábamos desastre natural, ¿no? Sí, bueno, sí. Pero por si acaso, ¿no? O sea, pero bueno, igual, yo qué sé, alguien se había dejado una puerta abierta y claro. Vale. La mano del hombre también. Y a lo mejor entra ahí... qué sé, una inundación o algo... Claro, vale. Eso es lo que sabemos, Félix, del caso de momento. No hemos avanzado más. A ver si nos ayuda Jaime desde Málaga, 900-100-800. Hola, Jaime. Hola, buenas noches, Roberto. ¿Qué tal? Buenas noches. A ver, ayúdanos. ¿Qué has pensado tú o qué has pensado tú y tu equipo? Pues mira, tengo que decir, Jaime. Lo que el calor me está dando a pensar. A ver. Puedo utilizar un poco la cabeza todavía con el calor. Sí. Es que no voy a 34 grados esta noche. Ahora en Málaga, 34 grados a esta hora, todavía no ha bajado. Sí, una milla. Madre mía, qué barbaridad. Y esta mañana 45. Ya lo sé, ya. Bueno, después Luismi en la segunda hora nos va a dar aliento, pero fresco, además, porque nos va a hablar de cómo va a ir bajando la temperatura, que no nos confiemos porque después, el día de la jornada electoral, viene otra ola. No sé si olita. Bueno, se ha cortado la llamada. Bueno, se ha derretido el teléfono. Se ha derretido, claro, es imposible. Ahora enseguida intentamos recuperarlo mientras vamos a Valladolid, donde yo creo que esas temperaturas no hemos alcanzado, ¿verdad? Fran, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas. Buenas. ¿Qué temperatura? Minuto de juego y resultado que tenemos ahí en Valladolid.
Bueno, pues ahora para ser Valladolid no está mal, que hay 21 grados. 21 grados, igual que en Aranda ayer. 20 o 19 nos dijeron en Burgos, 25 ahora mismo en el centro de Madrid. No está mal. Félix, estás en Barcelona, tú. En Barcelona. Igual que La Parda, ¿qué temperatura tenéis más o menos por ahí? La aplicación marca 26. 26, bueno, 26. Sensación térmica Insoportable 28. para dormir, ¿verdad? Insoportable. Lo mejor es estar escuchando la radio, o sea, si es que, ¿no? Como alternativa. A ver, Fran, entonces dices que 21 grados ahí no es normal para esta época, ¿verdad? En Valladolid, claro. Pues habitualmente no, a estas alturas de la noche suele hacer un poquito de fresquito, vamos, que se está bien, pero Ya, hoy no. Bueno, oye, ¿has pensado en este caso? Supongo que sí, el de Fabio, los barcos en botellas de cristal. ¿Tienes ya alguna solución o preguntas? Tengo alguna pregunta porque lo he pillado a medio empezar. Vale. A ver, habéis dicho que la mano del hombre estaba detrás, aunque no ha sido robado. Entonces, mi pregunta es, ¿influye mucho el sitio donde están almacenados los barcos? Hombre, sabemos que no está en el sótano, a lo mejor en el sótano no les hubiera ocurrido, que me parece que ha sido también algo que has sido tú, ¿no, Parda? Dice, hombre, si le tenía tanto cariño, porque a lo mejor él no era consciente del peligro al que estaban expuestos los barcos, y si hubiera sido un desastre natural, desde luego nadie piensa que es que un tornado, un seísmo, va a tener esas consecuencias, o va a entrar en acción, ¿no?, donde uno vive. Así que, hombre, es importante saber dónde estaban los barcos en botellas de cristal, sí. Vale, ¿podían estar en un expositor, un estante o algo similar que esté colgado en la pared? No. Vale, ¿y estaban colgados del techo? Tampoco. Yo creo que la importancia de donde están acaba en lo que hemos dicho. Es decir, que si hubieran estado en el sótano con él, pues es posible, yo creo que se habrían salvado. Pero como estaban donde estaban, pero no por la peculiaridad de que hubieran estado en una vitrina, colgados del techo, no por eso. Vale, y es que había pensado que igual estaba en una vitrina, la había asegurado mal y había ido cediendo la vitrina y los ruidos que oía era que se iban cayendo. Ya, también estaba muy bien pensado, Fran, también. Pero he de decirte que no. Me queda ahí. Bueno, oye, pues me queda ahí, no se me ocurre nada más. Muchas gracias. Venga, gracias, que sea leve la noche tropical. Bueno, ya queda poquito. Bueno, ya sé que ahora Luismi, nuestro meteorólogo, nos diría que noche tropical en términos técnicos se entiende cuando la mínima es de 25, ya, pero es que... Esto sería tórrida, ¿no? Claro, tórrida, tropical, etcétera, pero que es que 21 en Valladolid son como 32 en otros sitios, o sea, que todo es relativo. Fran, un abrazo, muchísimas gracias. Venga, muchas gracias. Hasta luego. ¿Os acordáis que estábamos con la temperatura de los 30 de Málaga, verdad? Cuando se ha chicharrado la comunicación telefónica. Yo creo que ahora ya le hemos echado un poquito de agua fresca. A ver si así la logramos recuperar, a ver si revive. Jaime, sigues ahí, ¿verdad? Sí, sigo aquí. Eso es el calor que no quiere ni que hablemos. Claro, eso ha sido un golpe de calor que le ha dado a la cobertura. Bueno, a ver, ¿qué piensas de la historia? ¿Qué preguntas, Jaime? A ver, ¿los barcos los tiene en el salón, por ejemplo? En el salón podría tenerlos. Vale. Sí. ¿Están puestos como con una... O sea, no me refiero en una vitrina ni nada, pero me refiero que estarán en un mueble o algo? Carece de importancia. Vale. Pregunto, ¿el Fabio es sonámbulo? Fabio no es sonámbulo. Fabio es miedoso, duerme en una especie de habitación del pánico que se ha instalado en el sótano desde que vive solo, duerme ahí. Esa noche oyó mucho ruido, pero no se atrevió a salir de su cuarto. No ha habido ningún desastre natural, no ha habido ningún seísmo, no ha habido ningún tornado. A la mañana siguiente comprueba que no quedaba ni rastro de su colección de barcos en botellas de cristal, que era lo más preciado para él. Y que nadie va... Sabemos que la mano del hombre está detrás, pero que nadie va a pagar por ello. ¿Alguna pregunta más, Jaime? Hemos dicho que tampoco hay ningún ladrón. Ladrón no ha entrado ninguno.
No, porque el ladrón, si hubiera entrado, entonces ya ahí sería más difícil de explicar que no tuviera que pagar por ello el ladrón. Claro, pues entonces, puede ser que el que haya entrado a su casa... Tú estás... Espera un momento, Jaime. Tú estás dando ya por sentado que alguien ha entrado a su casa. Lo digo por si lo preguntas. Sí, pregunto. ¿Alguien entra a tu casa? Ahí te oímos fatal. Jaime. Sí, parece que llega el tren de hace un siglo. Que a lo mejor está llegando el tren o está llegando a alguno de los elementos con los que trabaja Jaime en el mantenimiento del metro y tal, pero es que así es muy difícil llevar una conversación normal. Bueno, Jaime, de todas formas, te respondo que nadie ha entrado a su casa. ¿Sigues ahí, Jaime? ¿Y ahora sin ruido? Sí, sigo aquí. No ha entrado nadie a su casa. Venga, última pregunta. ¿No ha entrado nadie a su casa? No. Entonces pregunto. ¿Él vive con alguien? ¿Con un animal o algo? No, tampoco. Entonces ya... Bueno, Jaime, que lo tenemos que dejar aquí porque la verdad es que se nos hace cada vez más difícil escucharte en las condiciones que nos gustaría escucharte. Bueno, Félix, 2 minutos, hacemos una pausa y seguimos. ¿Tú has pensado algo, Félix? ¿Alguna pregunta, alguna duda, alguna hipótesis sobre ¿Una el pregunta caso? puedo hacer? Sí, claro. ¿Estaban asegurados? Carece de importancia. El juego de los detectives. 4:33, 3:33 en Canarias. Estamos jugando contigo, si quieres, en directo a través del 900-100-800. También te leemos en las redes sociales. Por ejemplo, Xavier vuelve a preguntar si tiene alguna mascota. Bueno, en realidad habían preguntado si el causante del destrozo de los barcos en las botellas de cristal que guardaba Fabio, si el causante había sido un animal. Eso hemos dicho que no. Xavier lo que pregunta es si tiene alguna mascota. Tampoco. Vuelven a preguntar si es sonámbulo. Carece de importancia, hemos dicho que no, pero vamos, no entra en juego aquí en esta historia. Si Fabio es un ocupa, pregunta Francisco Miguel. Por alusiones, Parda, ¿tú qué crees? Yo creo que no, pero... No, yo también. No tiene pinta, ¿no? Nada, no tiene pinta, porque también matizan, pero de verdad esto ocurre en casa de Fabio. Sí, desde que vive solo, duerme en una especie de habitación del pánico que ha instalado en el sótano. Todo esto, a Aprendiz de Blender le parece que no habría que tomárselo de forma literal, que le parece alegórico y que a lo mejor lo que ocurre es que vive en un barco en sí y que está hablando de un camarote que está... por debajo de cubierta, etcétera. No, tampoco es eso. Tengo una rápida. Sí, claro. ¿Es importante para la historia que sean barcos en botellas de cristal lo que desaparece? ¿Podría ser otra cosa? Podría ser otra cosa. Lo que pasa es que él le tiene un especial cariño, afecto de su obsesión, la colección de barcos en botellas de cristal. Pero que podrían ser álbumes de sellos, por ejemplo. Hombre, no son de cristal y por lo tanto... O sea, que tiene que ser de cristal. Bueno, de cristal es más fácil que acaben destrozados, porque recuerda que un oyente ha preguntado, ¿pero los barcos continúan en la casa? Y hemos dicho que sí. Imagínate que hubiera sido el zarandeo de un seísmo, que los hubiera movido, no porque hubieran estado en una vitrina especial, sino porque hubiera sido de una fuerte sacudida del grado no sé cuánto, porque depende de la construcción, en la escala de Richter lo suficiente como para haber tirado los barcos. Porque las botellas, vamos, que contienen los barcos, porque los barcos continúan estando allí. Rafael de Cádiz, 900-100-800. Hola, Rafael. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Tienes muy bien. ¿Y tú cómo estás por ahí? Bien, fantástico. Vale. Mira, estoy aquí debajo del faro de Trafalgar, tanto barco de cristal y esto, y yo me he salido aquí a ver el faro, las estrellas, pisando hierba, fantástico. Qué bien. Y una temperatura ahí agradable, ¿no? Ahí estamos ya en brisa atlántica, ya es otra cosa. Sí, claro. Aquí de maravilla. Muy bien, Rafael. Me iba a acostar y total que mi mujer anda siempre con la radio puesta antes de dormir y ella está frita. Y me he quedado escuchándolo y claro, ahora me estoy enterando de la historia, porque se me había ocurrido una solución al problema, pero ya estoy viendo que no. No, ¿qué solución se te había ocurrido? Por lo que hemos dicho ya te la hemos desmantelado. Una obvia, este hombre se llama Fabián, ¿has dicho? Fabio.
Fabio. Pues este Fabio, la mujer que tiene de la limpieza, que le viene a limpiar, o el hombre y tal y eso, Sí. pues con el plumero, porque tiene una hija que en fin, que siempre la está llamando al móvil y esto, y dice que mira, que no me llames cuando trabajo, pero en fin, que la llama mucho, que si el perro se había hecho caca en el sofá... Le está decorando, la historia. Le estás poniendo literatura, Rafael, sí, pero vamos, que va... Estaba, Sí, iba bien ya, por ahí. Ya. Pero como me has dicho que no había entrado nadie... No ha entrado nadie. Eso, Ahí... digo, la mujer, la había roto la mujer sin querer, lo había metido en la bolsa de basura. Una mujer que va a limpiar y hace todas las labores de esa forma tan hacendosa y en principio en silencio por la noche, cuando Fabio duerme, ¿no? Claro. Es que yo de eso no me había enterado. Ya. No, a ver, sí que es cierto que a lo mejor se podría haber planteado esa misma historia sin decirlo de esa noche oyó mucho ruido, porque claro, si alguien te dice Fabio es muy miedoso y desde que vive solo duerme en una especie de habitación del pánico que ha instalado en el sótano. Sí, no, claro, y si no hubiéramos dicho nada de noche, pues esto podría ocurrir, que Fabio se ha ido, se ha retirado a sus aposentos a dormir la siesta y, por ejemplo, la mujer que estaba limpiando ahí con el plumero le ha llamado la hija al teléfono y ha tenido un descuido. Ya ha roto todo, pero claro, como has dicho que no. Entonces la otra alternativa es que Fabio no anda bien. No anda muy bien. No anda bien que no anda bien de no hay nadie pilotando ahí arriba, ¿o cómo? De algo del coco, en fin, que le pasa algo a esta mujer, a este hombre, algo de sentimientos, emociones o relacionado con algo. Porque duerme en una habitación del pánico. ¿Eso qué es? ¿Y para qué tiene que dormir? Yo creo que se le ha ido un poco el coco y se cree que había dejado los barcos ahí, pero no los ha dejado ahí. Rafael, no diagnosticaría así de forma tan aventurada hasta que no sepamos en la circunstancia en la que vive Fabio. A lo mejor estamos prejuzgando. Pero las cosas que está contando... Ya. Es que, en fin, yo creo que ese hombre no anda bien. Y se cree que ha dejado ahí los barcos y luego averigua dónde lo ha dejado. Oye, mira, lo cuenta cualquier día. Rafael, yo lo principal que saco de todo esto es que tú tú estás muy bien. Quiero decir que estás de escándalo ahí, con los pies descalzos en la hierba, la brisa marina. Vaya. Y ya está. Esto es lo fundamental, pero no a Fabio no es eso lo que le pasa. Vaya. Muy bien. Bueno, ¿alguna pista he dado? Sí, seguro. Todo lo que se pregunta y todo lo que se cuenta por aquí, todo lo que se intercambia con el resto de detectives es práctico y muy útil. Eso es colaborativo. Exactamente, Rafael. Un placer. Muchas gracias. Venga, hasta luego. Buenas noches. Tengo otra yo. ¿Sí? Fabio se encuentra en un lugar que está en guerra. Oh, qué buena esa. Blanca de Vitoria, ¿qué tal? Blanca, ¿cómo estás? Muy buenas. ¿Qué hay? ¿Cómo estás? Antes de nada, lo primero, darte las gracias por la dedicatoria del libro y que, por cierto, me ha gustado muchísimo, ¿eh? La dedicatoria. Es que se me olvida y ya se ha dicho, ¿no? Antes de nada. Bueno, pues muchísimas gracias, Blanca. Bueno, sería uno de los que ganaste como premio de consolación, claro, que te llevaste aquí participando en esto del juego de los detectives, ¿no? Sí. Vale. Pues nada, oye, las gracias te las tengo que dar yo a ti, como todos vosotros que dedicáis un ratito de vuestro tiempo a acompañarnos, a jugar a esto de los detectives, así que qué menos que ojalá os pudiera compensar a todos con el premio este de consolación. Y sobre esto, ha hecho una pregunta ahí que he dejado en el aire, solo le he dicho a la Parda, qué buena. Voy a comentarla también, Blanca, para que tú vayas pensando en ella, con Félix Martín, fiscal. Ha preguntado la Parda, ¿qué has preguntado exactamente? Si se encuentra en un lugar que está en guerra, en un conflicto bélico. Veo por aquí que alguien lo pregunta también en las redes sociales. Félix, ¿a ti qué te parece, así como para completar la historia? Tiene muy buena pinta. Por ahí tiene que ir. Ya, bueno, pero ahora está todo en manos de Blanca de Vitoria, que es la oyente. No quiero decir concursante porque esto es un juego, pero no es un concurso. Blanca, ¿tú ibas por ahí también o no? ¿O tienes otra teoría? No, en principio ibas a ver si los barcos y los cristales estaban rotos, que todavía no me he enterado. ¿Y los cristales están rotos? Sí, los barcos, quiero decir, el cristal del barco. El cristal de la botella donde está el barco metido. Sí, las botellas están rotas. Vale, es que no me había enterado todavía si estaban rotas o no. Queda claro ahora. Por eso las botellas están rotas. Me parece muy buena lo de si está en un sitio de cerrar. Si quieres te puedes acoger ahí al comodín de... Tú has llegado en el momento oportuno. Yo al comodín de la Parda. Claro, has llegado al momento oportuno. ¿Llegasteis a jugar en alguna final como pareja, Blanca y Parda, o no? ¿O no se dio el caso, no? Vale. Fui de pareja de la que se marchó, no me acuerdo cómo se llamaba. Silvia. Sí, de Silvia. Silvia. Bueno, pues hoy en lugar de pareja
sois el trío Calavera. Félix, sí, la Parda y tú. Y los dos han olisqueado así. Ten en cuenta que es un señor fiscal también el que ha dicho, tiene muy buena pinta. Y la pregunta de la Parda, hombre, a mí no me ha dado por fabular esto para la verosimilitud, tal. No, le he dicho, qué buena pregunta. O sea, que tú misma, Blanca. Yo soy una jubilada, no soy fiscal, pero también la veo buenísima. También la ves buenísima, ¿no? También la ves ahí como para quedártela para ti. Bueno, pues pregúntala como si hubiera salido de ti, como si hubiera salido de tu cabeza, Blanca. Sí. Vale. ¿Está en un sitio de guerra? Sí. 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 Entonces, le ha caído una bomba, sino a él mismo encima de su casa. Encima de su casa, en La Guardilla, donde tenía su queridísima colección de barcos en botellas de cristal. Fabio, en Italia. Los nombres no suelen ser tampoco gratuitos en estas historias. Fabio, en Italia, Segunda Guerra Mundial. Correcto, entonces. Ay, bueno, qué descanso, porque si no... Bien, Blanca, bien. Qué bien, has estado fina ahí. ¿Cómo hemos redondeado? Y además tú sola, Blanca, o sea, sin ningún tipo de ayuda, ha sido para llegar y vencer. Qué maravilla. No me lo hubiera imaginado nunca. Qué maravilla. Bueno, Blanca, que vaya muy bien, la noche, el verano. Digo, que conste que ya me he leído 2 libros tuyos. El que me regalaste y otro. Eres una sufridora en casa. Habrás tenido suerte con los dos. De los 9 o así, ha coincidido con los dos pues buenos. Mira, el otro era el de Asesinos de las series. Asesinos en series, sí. Ese fue... No, ella ha leído Asesinos de las series, que igual es de otra persona. Fue una edición particular que hicimos para la gente de Vitoria, ¿verdad, Blanca? No sé. Que no, hombre, que está bromeando la Parda, ¿no? Ves que nos toma el pelo a todos y hay que seguirle un poquito el rollo. Blanca, que ha sido un placer. Muchísimas gracias, muy amable por todo. Lo mismo. Gracias, hasta luego. Adiós, Blanca. Hasta ahora. Bueno, Félix, pues nos quedaba tela que cortar de la semana pasada porque el punto de partida era para la última clase. ¿Cómo se prepara la investigación y el enjuiciamiento de un asesinato? Bueno, primero nos recomendaste una película que además a ti te motivó mucho, que te emocionó, como es esta de Argentina de 1985, donde se ve un macro proceso, llevado además en unas circunstancias muy peculiares, porque por mucho que Julio Estrasera fuera el fiscal principal de Argentina y que el proceso marcara desde luego un punto clarísimo en la historia contemporánea de ese país respecto a enjuiciar aquello que habían hecho las juntas militares y las torturas que habían llevado a cabo, en realidad toda la investigación y todo el proceso lo dirige Julio Estrasera con unos medios que yo me había permitido calificar casi de la señorita Pepi, ¿no? Totalmente. Eran unos medios muy limitados. Totalmente. Bueno, nos dijiste sobre todo que esa película, por ejemplo, como punto de partida, lo que marca es que siempre hay una fase previa de investigación y una fase propia de juicio, y yo creo que nos enredamos, porque a mí desde luego me apasionó eso que no sabía, y es que aquí en España no funciona como en otros países. Bueno, o en otros países no funciona como aquí en España, y la función de la investigación la lleva la propia fiscalía, el fiscal, ¿no, Félix? Efectivamente, como vemos en la propia película argentina en 1985, toda la primera parte, ¿no? La primera parte de la película que trata sobre la investigación de los hechos lo lleva a cabo el Ministerio Fiscal sin intervención de la autoridad judicial. Sin embargo, en España, que siga esto el modelo francés, es la autoridad judicial quien dirige la investigación y sí que interviene el Ministerio Fiscal, pero interviene en un proceso judicial dirigido por un juez de instrucción. Bueno, de momento y hasta que esto no cambie, que sí que es cierto que nos dijiste que hay aquí como una cierta voluntad de homogeneizar esa, igual que ocurre en países de nuestro entorno como Alemania, Italia, Portugal, esa fórmula, pero que a saber cuándo, porque que tú cuando llegaste a la carrera fiscal en 2005, creo recordar que me dijiste. Efectivamente, ya se decía que se iba a cambiar inminentemente, ya, imaginaros. Ese inminentemente, pues ha hecho que pasaran ahora mismo 18 años y todavía se puede decir, y que estamos en el mismo punto, de cuando le advirtieron sobre el futuro ese inmediato a Félix Martín. Bueno, entonces, tal y como está la cosa,
¿Cuándo comienza la investigación aquí en el caso de que la Fiscalía tenga que entrar en liza? Félix. Roberto, pues imagínate, voy a decir una obviedad, cuando el delito se produce. Ya. Claro, mira, aquí vamos a romper, o vamos a tratar de romper, como hemos tratado de hacer estos meses, leyendas urbanas debemos de las series o de las películas, ¿no? Cuando vemos una serie o una película sobre la investigación judicial o del fiscal de un delito, parece que el juez o el fiscal solo tiene encima de su mesa ese delito. No. Claro, cuando el delito se produce, tú tienes en tu mesa pues todos los demás asuntos que tú estás llevando. ¿Te puedo preguntar cuántos tienes tú ahora mismo en la mesa, Félix? Si me lo puedes responder, ¿eh? Pues yo creo que tendré pues entre 30 y 40. 30 y 40 casos. Entre 30 y 40 casos. Y te aseguro que por mi especialidad tengo muchos menos casos, porque yo estoy especializado sobre todo en homicidios, que otros compañeros míos, jueces o fiscales, que pueden llevar 100 y pico o más casos. Oye, 30 o 40 casos que tienes tú ahora mismo ahí sobre la mesa, diferentes carpetas, 30 o 40, que todas esas acabarán en juicio. Cuando hablamos de casos, ¿son casos que van a tener un juicio en vista oral? La mayor parte sí. O sea, imaginaros que yo puedo tener en la mesa casos en diferentes estadios. Casos que el delito se acaba de producir o que tenemos que investigar si hay delito. Fijaros que son dos cosas distintas, ¿no? Sí. Porque, fíjate, Roberto, y aquí a lo mejor me adelanto, la ventaja que tiene el homicidio sobre otro delito, fíjate lo que voy a decir que es aparentemente contradictorio, es que un delito de homicidio es más sencillo. Porque, a ver, si una persona aparece muerta por disparos, nadie discute que hay un delito. Otra cosa es que discutamos quién es el autor, las circunstancias del delito. Sin embargo, si hay un delito de estafa, por ejemplo, fíjate que discutimos primero si hay estafa y otro quién es el autor. Por tanto, en general, yo que me dedico sobre todo a los homicidios, la primera pregunta es que si hay un delito lo tengo más fácil, porque casi siempre la respuesta es un sí. Claro, como el abanico de posibilidades es inmenso, casi infinito, por eso habíamos planteado como punto de partida cómo se prepara la investigación y después el juicio en un asesinato, porque aquí ya sabemos, hay delito, se ha cometido el delito, hay asesinato. En principio, ¿en qué elementos se centra una investigación, Félix? Pues fíjate, tenemos que centrarnos en 4 cosas: la autoría, las circunstancias del hecho, aquí sobre todo tiene mucha importancia el medio empleado, el resultado, qué resultado se ha producido, porque imaginemos que la víctima no ha muerto. Si la víctima no ha muerto, esto también lo tratamos una vez. ¿Qué es? ¿Un delito de lesiones o una tentativa de homicidio? Claro. ¿Qué sucede si la víctima padece secuelas muy importantes? Esas secuelas tiene que hacer frente al autor. Fíjate que no es blanco y negro, ¿eh? Y por último, y no menos importante, la intención. Porque claro, no es lo mismo que yo perdóname que te voy a poner a ti de ejemplo. No, tú dispara. Si yo estoy aquí para eso. Sí. No es lo mismo que por una noche que ha salvado a Marta Valderrama, pues oye, efectivamente, para una vez que la pobre, que la voy a dejar en paz. Dispárame a mí al corazón si hace falta. Pues te disparo al corazón con todo mi amor. Ahí no hay ninguna duda que si yo hago eso, mi intención es matarte. Ya. Sin embargo, si yo me estoy peleando contigo y te empujo con tan mala fortuna de que tú te golpeas la cabeza y te matas, ahí podemos hablar de un homicidio imprudente. Por tanto, la intención es importante. La intención, que es diferente a los motivos, a la motivación, al móvil, ¿no? Que ese sí que nos dijiste en su momento que en ocasiones es que ni entra en juego. Efectivamente. Fijaros, los motivos siempre existen, pero ya nos dice el Tribunal Supremo, el español y todos, ¿no?, que nunca tienen que ser probados y que no se pueden confundir con la intención, ¿vale? Los motivos, como ya hemos dicho, nunca se saben porque ni siquiera el propio acusado lo sabe del todo. Es decir, siempre el detonante de un homicidio es una discusión, eso está claro. Lo que está detrás de esa discusión, ¿qué es? Puede ser una cosa, puede ser múltiples cosas, lo puede saber el sujeto, el propio sujeto se puede engañar en sí mismo. Por tanto, el derecho dice, señores, y esto yo lo explico, en cada jurado lo explico, y a veces lo explica el magistrado presidente, señores, señoras, a mí la razón concreta por la que el sujeto A ha matado al sujeto B, me da igual, nos da igual. Podremos entrar un poco en los motivos para contextualizarlo, pero nos da igual. Lo que sí que tenemos que probar es que A mató a B porque quiso matarle.
Te voy a preguntar algo que a lo mejor para ti, desde luego, sobre todo va a parecer una obviedad, pero ¿cuáles son los elementos importantes en la investigación? Cuando empieza la investigación, es decir, decís, venga, de esta carpeta tenemos que abrir cuántas y sobre qué cosas. Fijaros que todo, y por eso está muy bien como recopilatorio lo de hoy, todo lo hemos tratado. Sí. Y fijaros, Roberto, que serían los siguientes elementos que hablan por sí mismos. Hemos dicho el escenario del crimen. Y durante estos meses hemos visto que el escenario del crimen habla por el ADN que deja la víctima o el acusado, las manchas de sangre donde han caído. El escenario del crimen es muy importante. Segunda cosa que hemos visto que nos habla, el cuerpo de la víctima, la autopsia. El cuerpo de la víctima, las heridas que tiene, dónde las tiene, si son de arma blanca o son de arma de fuego, los agujeros en la ropa que tienen, si coinciden con las heridas, si en el análisis de la víctima había alcohol o drogas. El cuerpo de la víctima nos habla incluso cuando la víctima ya no está. Por eso es mucho más difícil una investigación cuando no se encuentran a las víctimas. Y por eso vimos cuando hemos estado analizando los asesinos en serie, los asesinos más importantes, que en los últimos años en esa tremenda profesionalización que se ha producido en las fuerzas y cuerpos de seguridad, incluso se ha avanzado en una tercera carpeta, como tú dirías, que es reconstruir los movimientos del acusado y de las víctimas. Porque en esa reconstrucción de los movimientos muchas veces encuentras interacción entre ambos, y ahí está la clave. Si podemos probar que el acusado A coincidió con la víctima B en una hora determinada, y a partir de ese momento ya no sabemos qué ha pasado con la víctima B, Roberto, ¿no crees que eso es muy relevante? Claro. Oye, una vez que se ha hecho toda esa investigación, se han recopilado todos esos datos, se da por terminada la investigación. Aquí no te puedo preguntar cuánto tiempo tarda, porque imagino que cada caso es un mundo, pero ¿qué pasa cuando termina la investigación del fiscal? Pues aquí es muy importante cómo funciona nuestro sistema. Nuestro sistema funciona por el principio acusatorio, que también lo explicamos una vez. ¿Esto qué quiere decir? Que el juez por sí mismo, el juez de instrucción, no puede abrir juicio. Tiene que pasárselo al Ministerio Fiscal, y si hubiera un abogado de la familia de la acusación particular, para ver si entienden que hay elementos suficientes para continuar con el juicio. Entonces, en ese caso, vamos a centrarnos en el fiscal, ¿vale? El fiscal va a presentar un escrito donde centra qué hechos atribuye al acusado y qué pena solicita por qué delito, y con qué pruebas se intenta valer en el juicio para demostrar que el acusado es culpable. Eso es lo que va a tener lugar. Claro, yo de todas estas clases de este curso, Félix, sobre todo, lo que me ha sorprendido muchísimo es la gran labor que hacéis, pero hay algo de esa labor que no sé si queda destacado lo suficiente, es sobre todo el esfuerzo de contención. Me refiero al hecho de que, por ejemplo, cuando ahora hagáis el balance de todo lo que ha salido en la investigación, no podéis añadir nada que se pueda entender como una valoración subjetiva vuestra, sino que tiene que ser totalmente frío, distante y objetivo, ¿no? No puede haber nada, ni un índice que pudiera entenderse como un rasgo de subjetividad. Totalmente. Además es que, fíjate que cuando yo he tenido el privilegio de estar con los jóvenes fiscales, ¿no? Se lo decíamos constantemente, los fiscales más mayores, ¿no? El fiscal debe ser el más objetivo y el más imparcial de las partes. Por tanto, no puede esconder nada que beneficie al acusado. No lo puede hacer. Tiene que centrarse y tiene que presentar negro sobre blanco, Roberto, todas las circunstancias. Por ejemplo, es muy frecuente que en un acusado haya algún atenuante por consumo de tóxicos, por algún tipo de trastorno mental. Nosotros no lo podemos esconder, lo tenemos que manifestar, y si no lo hacemos no estamos haciendo bien nuestro trabajo. Ni se puede esconder, ni se puede inflar, ni se puede agrandar algo que le pueda perjudicar al acusado, ¿no? Totalmente. Tampoco. ¿Cómo se prepara un juicio? Entonces, quiero decir, no sé, porque esto ya daría para un curso entero, pero ¿qué me puedes decir a esa pregunta, Félix? Pues con humildad, con responsabilidad, con trabajo de hormiga. Fíjate, como además son jurados, imagínate, ¿no? Yo en mi mente voy
hilvanando el informe inicial, voy al gimnasio y pienso, pues esto lo voy a explicar de esta manera, consulto cosas para ver si son entendibles con mi círculo afectivo, para ver esto si lo entendéis, es lógica, trabajo y humildad, y hacerte valer del equipo, de los compañeros, de su experiencia, ¿no? Para aquellas cosas que son muchas, que uno no sabe y que va aprendiendo cada día en el trabajo. Como nos quedan, 4 minutos, no quiero que pasen y que acabe este curso sin hacerte un par de preguntas. La primera tiene que ver con todo esto que estás diciendo, de lo que has aprendido en tus años en la carrera fiscal. ¿Qué es lo que más te ha impresionado? Lo que más me ha impresionado es la gente. Que hay gente extraordinaria. Hay gente extraordinaria. O sea, ya sé que no tendría que trabajar para darme cuenta, pero es que es verdad. Hay gente extraordinaria que lo dan todo porque investigaciones se lleven a buen término, porque ofrecen un calor y un arrope a las víctimas. Hay profesionales extraordinarios. Eso es lo que más me impresiona. Y he aprendido muchísimo a ser mejor persona gracias a esas personas a las que he conocido. A pesar de que también has aprendido que la maldad existe. Y te estoy citando por ese momento que te ha hecho más popular de lo que ya eres. Como fiscal, ¿eso lo has aprendido siendo fiscal? ¿Que la maldad existe, que anida, que habita en nosotros? Sí, yo antes era un buenista, creo yo, también por cómo me habían educado, y ahora pienso que sí que hay rescoldos de maldad y de gente que es mala, que no empatiza y que le gusta hacer daño por hacer daño. Son pocos, pero existen y tenemos que saberlo, o al menos esa es mi opinión. Bueno, esa es una enseñanza, pero no nos vamos a quedar con el agrio sabor de boca. La última pregunta que sí que te quería hacer es que me hicieras una valoración, no es un escrito pero una valoración sentimental, emocional, de cómo ha ido tú que has sido jefe de formación en la carrera fiscal, esta forma de enseñarnos lo que tú has aprendido como fiscal durante este primer curso, Félix. Pues mira, voy a intentar, sin emocionarme, decirte que yo distinguiría, Roberto, dos Félix. El Félix persona, que para mí, alguien que ama la radio, pues tener este privilegio ha sido pues uno de los mayores regalos de mi vida, que siempre te voy a agradecer a ti y a quien tú y yo sabemos. Y en segundo lugar, el Félix fiscal, servidor público, tener el privilegio de, ante todos los amigos que nos escuchan, poder explicar a la sociedad la figura del fiscal, nuestra dimensión de servidores de la sociedad, de defensa de los intereses sociales, explicar un poquitín los engranajes de la justicia y que la gente lo entienda, nuestros amigos oyentes, un poquito más, que creo que es tan importante para defender la democracia, que tenemos que saber mucho más cómo funciona nuestra justicia, mucho más que la justicia americana de la serie, ¿sabes? Entonces, que tú me hayas ofrecido ese privilegio, y pues es que es uno de los mayores regalos de la vida, Roberto, uno de los mayores regalos de la vida. Bueno, ya sabes que te iba a decir que es mutuo, pero no, es multiplicado por ni se sabe el privilegio que es para nosotros, para este programa, y yo creo que hablo en nombre de todos los oyentes que durante todos estos meses nos han hecho llegar sus dudas, también su reacción y cómo viven y cómo sienten y lo que han aprendido en este juzgado de guardia, que parece que estemos hablando como si fuera el último día del último curso, y es solo el último día del primer curso, porque tenemos que hacer segundo a partir de septiembre, ¿no, Félix? Será un inmenso placer. Un abrazo, fiscal, muchas gracias. Un abrazo inmenso, gracias. Buen verano. Gracias por todo. Chao. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Cadena SER. La radio.